Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho, que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers, era verdad. Lo hizo desde el más allá y era feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. ¿Qué tal, amigos? Una semana más nos reunimos aquí en este espacio para hablar de temas de misterio, de temas que os gustan, de temas que vais pidiendo a lo largo de la semana y que en función de los más votados somos los que vamos a atacar, ¿no? Son los que vamos a tratar hoy y de los que de alguna manera polarizan un poco vuestra atención, vuestro interés, queréis saber más y a ello pues vamos a entrar. Hoy en concreto el tema que habéis elegido es el de la Spirit Box. Polémico para uno, no tan polémico para otros, útil para uno, una anécdota para otro. ¿De qué va esto? ¿Verdad? Pues como siempre, vamos a hablar de ello, sabéis la dinámica, vosotros planteáis las preguntas, yo, en la medida de mis posibilidades, las respuestas. Y es que en transcomunicación instrumental, especialmente, ha destacado en estos últimos tiempos la Spirit Box. Se ha convertido en uno de los fenómenos más debatidos de la investigación moderna. Es un dispositivo pequeño, como una especie de radio, que tiene un escáner que está modificado, un escáner a través del dial. Es la particular PSB7, que lo que hace es un barrido por toda la frecuencia de AM o de FM de la radio y se aprovecha del ruido blanco que se genera para ahí, en ese ruido blanco, captar más allá de las posibles interferencias de radio que existen, posibles psicofonías, posibles inclusiones psicofónicas o respuestas que son positivas. Y de esta forma, de esta particular manera, que a mí me resulta muy llamativa, desde que me la muestra una buena amiga, que es quien me la descubre, que es Laura Falcó, he investigado mucho desde el año 2015 y de hecho, tengo 3 máquinas de estas, cada una con una versión diferente, y la verdad es que a mí me ha dado buen resultado. Pero bueno, hoy vamos a responder a vuestras preguntas, ¿verdad? La verdad es que hay creyentes, hay escépticos, hay científicos que han aportado argumentos a favor, en contra, teoría más crédula, más crítica, pero lo cierto es que es una herramienta que es bastante fascinante y que, por qué no decirlo, hoy es lo que queréis preguntar sobre su funcionamiento, historia, limitaciones, un poco de todo. La primera pregunta es de Marta Rivas, de 34 años, maestra residente en Zaragoza, que pregunta: ¿cómo empezó la historia de la Spirit Radio y por qué tanta gente cree que realmente permite hablar con los muertos? Bueno, la historia moderna de la Spirit Box se remonta a la evolución de los dispositivos utilizados en transcomunicación instrumental. Es una corriente que surge a mediados del siglo XX
que busca grabar voces paranormales a través de grabadoras. Esto lo descubre accidentalmente Jürgenson, Jürgenson, que estaba haciendo un documental sobre el canto de un determinado pájaro y grabó a la voz de su madre que le decía Jürgen, Jürgen, mi pequeño, no, Friedrich, 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 mi pequeño Friedrich. Aquello él cree que es un accidente, pero empieza a investigar y descubre que hay algo más, ¿verdad? La Spirit Box eh, es una evolución de los experimentos que hacía Marcelo Bacci en Italia a través de una radio de válvulas, la cual él iba girando el dial para comunicarse con su hija Chiara, que muere de una forma trágica. Y ahí él captaba la voz. Bueno, pues la Spirit Box lo que hace es una evolución de eso. Es decir, quien está a favor de los experimentos de Marcelo Bacci, sin embargo, está en contra de lo que es la Spirit Box, es que no conoce ni el origen ni la propia transcomunicación instrumental basada en el fenómeno de transradio. Entonces, lo que hace la Spirit Box es generar un campo de ruido blanco que es el que está entre cadena y cadena emitiendo, como hacía Marcelo Bacci, pero eso lo genera de forma automática, es decir, el rastreo, el escaneo es automático, no tienes que estar con el dial. Eso lo que hace es que en ese barrido en el que va pillando emisoras de radio, reitero, yo soy consciente de ello, y también ese ruido blanco es donde se generan esos fragmentos sonoros que tú puedes estar contestando, preguntando y te están contestando, ¿no? Es decir, hay un momento en el que esas respuestas pueden ser, imagínate, estás escuchando esa Spirit y escuchas gol. Igual es que ha contactado, ha entrado en el ámbito de una cadena de radio que en ese momento está emitiendo deporte y alguien ha marcado. Evidentemente eso no es una psicofonía. Pero si, por ejemplo, tú preguntas, ¿hay alguien aquí? Eso hace un ruido muy característico, hace sí, ahí tienes una respuesta afirmativa. Pero para eso tienes que tener un panel para controlar todas las preguntas y ver la coherencia y que evidentemente se salga de lo que es el azar. Entonces podemos empezar a sopesar que la Spirit Radio ha dado un resultado positivo. Si está dentro de lo que es el azar, pues evidentemente no se puede ni sopesar siquiera que sea un resultado positivo. La popularidad llega principalmente porque programas como Ghost Adventure de Sam Vagan y otros investigadores lo comienzan a utilizar, obtienen respuestas claras. A mí me lo descubre Laura Falcó en una investigación, bueno, era conferencia, investigación que hacemos en el Círculo Mercantil. A mí aquello me cautiva, la verdad, porque es una forma rápida de hacer este tipo de experimentos sin tener una radio de válvulas como tenía Marcelo Bacci. Y, y a partir de ahí he experimentado mucho, tanto como casi, bueno, más de 10 años de investigación con esta máquina. Creo que todo eso con la inspiración de Laura y bueno, también que tengo estudios técnicos, ¿no? Tanto de electrónica industrial como de ingeniería técnica industrial. Entonces eso me hace que pueda sopesarlo desde el punto de vista desde la investigación paranormal, pero también lo puedo ver desde el ámbito de lo que es la propia investigación y científica, que es muy importante. Luego, los más críticos hablan de pareidolia auditiva, de sesgo de confirmación, de captación de emisiones radiofónicas, que sí, es verdad, pero pese a ello, la investigación lo que debe determinar es que, oye, es una ayuda. Si no, no hubiéramos salido de las sesiones victorianas de espiritismo. Hemos evolucionado. También evolucionan las técnicas de grabar psicofonía y esto puede ser perfectamente una técnica evolucionada. David Alemán, de 52 años, electricista de Sevilla, que dice, si la Spirit Box es básicamente un escáner de radio, ¿por qué algunos investigadores aseguran que las respuestas son demasiado precisas para ser casualidad? Bueno, quienes defienden a la Spirit Box aseguran que la precisión de ciertas respuestas, nombres, fechas, detalles, supera la probabilidad estadística. Yo he realizado muchas investigaciones con la Spirit y he registrado palabras que parecían coincidir con antiguos
residentes, por ejemplo, antiguos vecinos, habitantes de lugares como Villa Esperanza, en Alcalá de Guadaira, ¿no? O referencias que me han hecho históricas en el Ayuntamiento de Sevilla. Y sin embargo, la ciencia explica que debido al flujo ininterrumpido de voces humanas en el espectro radiofónico, es completamente posible que fragmentos coincidentes se filtren ocasionalmente. Y también indican que además cuando alguien espera escuchar algo, su mente tiende a unir sonidos dispersos en un mensaje que para él tiene sentido. Para los escépticos, la precisión no es más que una ilusión psicológica. Para los que han realizado muchas investigaciones y graban estas sesiones, esto no es simplemente escucharlo, sino también se graban y luego se analizan, pues se han descubierto que es coherente. Es coherente, que se ha cogido software de interpretación de palabras. Es decir, lo que hace es que le metes una palabra grabadas con la Spirit Radio, y te la traduce en un texto. Y oye, es coincidente, si a lo mejor, como a mí me ha pasado en el Ayuntamiento de Sevilla, dice, ¿quién se aparece aquí? Y te responden, monje, franciscano, y para, y tú analizas ese fragmento, te lo une, lo limpia y te dice monje franciscano. Evidentemente es una respuesta bastante coherente. Y yo os digo, yo me baso en mis investigaciones, yo no quiero aquí pringar a nadie. Pero sí es verdad que hay investigaciones que son muy buenas. A Laura Falcó también le ha dado muy buen resultado. Estuve hablando hace no demasiado tiempo con Pedro Amorós y él me decía que todo lo que son buenos resultados y ayuda a la investigación es válida, pero yo ya os digo, yo me baso en mis propias investigaciones. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí, que me puedo equivocar y ser una interpretación errónea, pero bueno, quiero pensar que utilizamos una técnica bastante filtrada, bastante objetiva y que de alguna forma nos lleva a pensar que han sido buenos resultados los que hemos obtenido. Laura Montenegro, de 29 años, enfermera de Córdoba. ¿Qué diferencia a la Spirit Box de una simple grabadora EVP tradicional? Yo me imagino que tú eres de Córdoba, pero de Argentina. Y te lo digo por eso de EVP, que es más de allí que de aquí. Pero oye, encantado, de tener a los buenos amigos de una bella tierra como Argentina. Bueno, las grabadoras de EVP, es decir, de Electronic Voice Phenomenon, capturan sonidos, perdón, que al ser analizados posteriormente, mientras que la Spirit Box pretende ofrecer respuestas a tiempo real mediante un barrido continuo de frecuencias, las grabadoras de EVP lo que hacen es grabar esos sonidos para analizarlos posteriormente. Esa inmediatez de la Spirit Box lo que genera es una sensación de diálogo permanente que produce un gran impacto, yo te lo digo. Mientras que también es verdad que la grabación de grabadoras EVP, como tú dices, que realmente son grabadoras normal y corrientes, ¿eh? No hay ninguna grabadora especializada en grabacicofonía. Desde ya te lo digo. Las hay de más o de menos calidad, pero no de grabacicofonía. Que aprovechándose de eso, mucha gente está cobrando un dineral en grabadoras para grabar fantasmas, y es mentira, ¿no? Entonces, mientras que los defensores de la Spirit Box afirman que hay una interactuación con el ruido blanco y los campos electromagnéticos que crea el dispositivo para generar esas respuestas y que es un diálogo de transcomunicación instrumental, la ciencia lo que dice es que es un proceso constante de señales aleatorias interpretadas con voces que son también aleatorias, propias de las emisiones de radio. La diferencia, por tanto, no está en la evidencia, sino en la experiencia subjetiva de interacción que tienen los dos aparatos. Para esto es muy útil hacer lo que nosotros hacemos, que es meter la Spirit Box y la grabadora, porque nosotros no nos basamos simplemente en el método de la Spirit Box, sino que también grabamos grabadoras con grabadoras convencionales, psicofonías convencionales, y ambas van en fundas Faraday, es decir, cámaras Faraday para aislar lo que es de posibles recepciones a esos dos aparatos. Y ya me dirás tú cómo aún así nos dan buen resultado. Es decir, tiene un punto de extrañeza. Ricardo Gómez, de 61 años, jubilado de Huesca.
¿Por qué la ciencia descarta de forma tan rotunda las supuestas comunicaciones obtenidas con la Spirit Box? Bueno, la ciencia no entra en esto. Digamos que son personas que son científicos o que juegan a ser científicos. Digo que juegan porque hay algunos que simplemente a lo mejor son, yo qué sé, con todos mis respetos, fontaneros, y dicen, no, porque la ciencia no. La ciencia realmente lo que exige es repetibilidad, es decir, que se pueda, me acabo de inventar la palabra, que se pueda repetir un fenómeno a voluntad de la ciencia, es decir, que diga, venga, aquí ahora que se repita. Eso es muy difícil. El control experimental y la ausencia de sesgo. Nada de esto puede garantizarse con la Spirit Box. Es decir, las voces no se repiten bajo condiciones idénticas. La fuente del audio no puede verificarse y los resultados varían enormemente en función del lugar. Por eso, en función del lugar, del operativo que tengas montado, del operador que maneje esa máquina y, y además también de las expectativas que haya, ¿no? Porque si una persona está deseando escuchar algo y tiene muchas expectativas, posiblemente en cualquier ruido va a creer que le están respondiendo, ¿no? Hay que ser objetivo. La explicación científica es clara. El aparato capta fragmentos de transmisiones reales y el cerebro humano completa el resto mediante pareidolia auditiva. Sin una prueba empírica sólida, la ciencia lo que mantiene es una postura escéptica. Yo, por contra, he tenido personas que están vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han venido conmigo, hemos hecho pruebas con la Spirit Box de forma absolutamente científica, aséptica, objetiva, y los resultados que hemos obtenido a mí me han dicho, oye, algo raro hay. Reconozco que es una máquina interesante. Y a mí esto que te estoy comentando me lo ha dicho un amigo que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, hay que tener la mente abierta. Igual que yo tengo la mente abierta a aceptar posibles explicaciones científicas que están en contra de la Spirit Box, también pido que la otra parte tenga la misma mente abierta para contemplar que, oye, que puede ser real. Jimena Castro, un nombre muy bonito, de 22 años, estudiante de psicología de Málaga. ¿Qué papel juega la psicología humana en la interpretación de las voces de la Spirit Box? Esto es muy relacionado con tus estudios. La psicología es básica en este fenómeno. La pareidolia auditiva hace que el cerebro busque patrones reconocibles entre sonidos que son caóticos. Además, el sesgo de confirmación impulsa a identificar como válidos fragmentos que coinciden con expectativas previas, ignorando todo lo demás. Yo he tenido gente que ha realizado una sesión de Spirit Box y donde yo no escuchaba nada y he grabado esa grabación y luego la he escuchado. Ellos, por ejemplo, mientras que preguntaban, y aquello hacía decían, uy, ha dicho hola, ha dicho mamá. Y yo me quedaba como diciendo, pero si no ha dicho nada, a expectativa. La subjetividad, eso hace que la persona esté un poco que amolde el resultado a lo que están esperando. Y ese mecanismo cognitivo es el que explica, por ejemplo, que dos personas puedan escuchar cosas completamente diferentes en la misma grabación. Mi ejemplo, ¿no? Esa persona decía que ha dicho hola mamá y yo por contra no escuchaba nada. Yo para decirte que escucho algo lo tengo que tener muy claro y en la grabación tiene que salir muy claro y varias personas tienen que decir, oye, es verdad, se escucha. Y luego el programa que tengo informático que traduce un poco esas palabras a texto, me tienen también que dejarlo claro. Si no, no lo doy por válido. Y no hay que confundir la Spirit Box con la Spirit Radio, que son dos cosas diferentes. Por ello, muchos psicólogos consideran que la Spirit Box es un ejemplo perfecto de cómo la mente, en un contexto emocional o de creencia, pues puede crear un significado donde no existe. Y ahí es donde se le da más caña en contra de la Spirit Box. Sergio Velarde, 40 años, programador, Valencia. ¿Es posible que el aparato esté recibiendo señales de radio distantes y por eso parece que las voces responden? Bueno, sí, posible. La Spirit Box escanea continuamente emisoras en AM o en FM, captando fragmentos de locutores, de canciones, de anuncios, de conversaciones de un debate en la radio. Y la coincidencia temporal ocasional que existe a veces en estos fragmentos
con una pregunta que se le puede hacer puede dar la impresión de una respuesta directa, pero en condiciones atmosféricas específicas, conocidas como Skype, la captación de señales lejanas se vuelve también más frecuente, aumentando la probabilidad de coincidencias con una persona que experimenta predispuesta a interpretar los mensajes. Si lo haces en FM, por ejemplo, eso es una lluvia de mensajes, pero casi todos se identifican fácilmente como una emisión de radio. Si la pones en onda media, en onda modulada, y lo metes en una cámara de Faraday, vas a ver que eso lo único que hace es un ruido de este tipo. Te vas a dar cuenta que ahí, si surge algo, es muy claro y entra dentro de lo que es la transcomunicación instrumental. Hay que saber experimentar y experimentar de una forma no crítica, sino abierta. Lo que no te vale es coger una máquina de este tipo sin tener conocimientos en electrónica ni nada, abrirla, analizarla. Bueno, esto es una radio normal y corriente. Sí, eso ya lo sabemos todos, eso no hace falta que lo abra. Venga, vamos a preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Y de qué color llevo la camisa? ¿Y qué tengo en la mano derecha? Que parece que la presencia, la presunta presencia, tiene que coger apunte, ¿no? Para irte respondiendo, ¿no? Eso no se investiga así. He visto gente que lo ha hecho así, método erróneo, está mal investigado y luego, por supuesto, las conclusiones que se sacan al respecto son igualmente de equivocadas, ¿no? Por lo tanto, hay que saber estudiarlo, hay que poner la máquina en una mesa con las grabadoras, hay que hacer ciclos de un determinado tiempo, hay que comprobar la coherencia, hay que hacer un panel de resultados. Yo lo hago de 27, con que se haga de 18 es suficiente y a partir de ahí también coherencia y demás. Así es como se debe de investigar esto bien. Nora Delgado, bonito nombre, 37 años, fotógrafa, Los Ángeles, Estados Unidos. Si tantas personas comparten testimonios positivos, ¿no es eso también una forma de evidencia? Bueno, los testimonios son muy valiosos para comprender la experiencia humana, pero en sí no constituyen una evidencia científica. La historia está llena de fenómenos que están basadas en testimonios que después demostraron tener explicaciones naturales. Fíjate el tema de, por ejemplo, del monstruo del lago Ness, ¿no? Que te voy a contar yo, con aquellas famosas fotografías que parece que era otra cosa. Los relatos con la Spirit Box suelen sugerir y surgir de una interpretación que muchas veces es subjetiva, de investigadores noveles que se emocionan con los resultados, de la influencia que dan también programas de televisión, de creencias personales, incluso la sugestión. Y aunque estas experiencias son sinceras, aquí son gente que, oye, que se emocionan con esto y son sinceros, en muchos casos hay una carencia de metodología verificable, por lo que no pueden considerarse como una prueba objetiva. La prueba objetiva viene de experimentos serios realizados con la Spirit Box, como te comentaba, tales como los que podemos hacer nosotros u otras personas, y te dan un resultado que son bastante positivos, ¿no? Bastante significativos a la hora de tener una orientación de posibles respuestas, coherencia, lo que es azar, de lo que no es, lo que son psicofonías, lo que son emisiones de radio, es decir, un poco lo que es transcomunicación instrumental basada en la transradio real y lo que no. Héctor Villalba, 55 años, conductor de autobús, que me dice, en este caso desde Tenerife, por qué algunos lugares como estaciones abandonadas o geriátricos parecen dar más resultados. Bueno, yo me voy a circunscribir a la Spirit Box, porque son lugares que tienen mucha historia, tienen mucha energía, son contenedores de emociones en muchos casos, que a mí me gusta llamarlo, y los investigadores solemos acudir a estos lugares. La atmósfera de esos sitios suelen ser, como te decía, abandonados ya, suelen ser tranquilos. Creen que estos sitios, los investigadores de lo paranormal, los parapsicólogos, está marcado por la energía residual que facilita esa comunicación y bueno, hay casos en los que la Spirit Box ha proporcionado palabras relacionadas, por ejemplo, en una estación abandonada en la provincia de Sevilla, como es la estación de San Benito, dieron un montón de resultados que estaban relacionados con la estación. Nosotros le preguntábamos, ¿de dónde venía el tren? Morón.
morón, te hacía un poco ese barrido, te decía Morón, cuando Morón de la Frontera se ve desde la estación. O, ¿cómo le decían a este tren? Y responde tren de Cal, y le decían el tren de la Cal. Es decir, respuestas que son muy llamativas. Y eso no te puede quitar que digas, joder, es que me estás respondiendo de forma coherente. Mm, para los escépticos, la clave está en la predisposición, porque se espera una determinada temática y el cerebro conecta sonidos vagos con esa narrativa, pero cuando lo has grabado y tienes la oportunidad de escucharlo muchas veces, lo verifica. Hay varios investigadores que también lo verifican. El software de reconocimiento de voz te lo traduce a texto y te dice tren, Morón, tren de la Cal. Ahí estamos ante una respuesta que es coherente y por tanto es muy válida. Eso no se puede obviar, ni se puede decir, nada, eso todo son casualidades, esto no vale para nada. No, ese es el error. Paula Ortiz, de 31 años, chef de Madrid, que me dice, las aplicaciones móviles de Spiritbox funcionan igual que los dispositivos físicos. Vamos a ver. Yo te voy a explicar. El 99,99% de las aplicaciones que te vas a encontrar en el Play Store son aplicaciones recreativas. Son aplicaciones que simulan ruido blanco y que reproducen bancos de palabras que están pregrabadas con sonidos aleatorios. Esto lo que quiere decir es que no es real. Únicamente software. Yo no lo llamo app en este caso. Yo tengo dos aplicaciones que me han desarrollado a medida en función de lo que es la Ovilus y lo que es la propia Spirit Box. Y esos aparatos están hechos en base al software interno de las máquinas. No están disponibles al público, son aplicaciones privadas y son tremendamente impactantes y son muy, muy, muy efectivas. Aunque los usuarios dicen que las experiencias son bastante similares, estas app no funcionan como un escáner real, sino que son generadores pseudo aleatorios y para los escépticos esto demuestra que el fenómeno depende más de la interpretación humana que del dispositivo, porque realmente el dispositivo, ya te digo, yo he ido a investigaciones en las que me he encontrado con otros chavales, con otros grupos de investigación que han estado allí y que en un momento dado me han dicho, mira, José Manuel, lo estamos haciendo con esto. Y yo se lo he dicho, digo, no es el mejor sistema, porque esto lo habéis bajado de internet, ¿verdad? Yo conozco todas las aplicaciones, casi todas, ¿no? Y me han dicho, sí, sí, digo, es que esto realmente es un banco de audio grabado con un sonido que también está grabado. Esto, claro, os va a dar siempre resultados, esto no es bueno. De forma que a mí me dicen, bueno, ¿y tu aplicación? Yo se lo explico, no es una aplicación, es un software que se basa en unos aparatos que me voy a permitir el lujo de levantarme un momento y traerlo para que lo veáis. Ya estoy aquí de nuevo y esto es riguroso directo, ¿eh? Y he querido hacer esto así para que bueno, también veáis de la pureza de esto. Mirad, la Ovilus, que es lo que se basa la Spirit Radio, que de eso ya hablaremos otro día, se basa en esta máquina que tenéis aquí, que hay tres en España. Una en Andorra, otra en Barcelona y otra en Sevilla. La que está en Barcelona es una Spirit, en este caso, 5, una Ovilus 5. De este software es de donde se extrae, que como veis tiene unos marcadores, que esos son el marcador de EMF, tiene detector de presencia, tiene un montón de sensores que son los que te van marcando precisamente, bueno, pues de un banco sonoro, lo que son las palabras que va diciendo. En base a este aparato físico, este hardware, es la técnica, el software que nosotros tenemos y que no está disponible en ningún sitio y nos da bastante buen resultado. Y la Spirit Box se basa en este aparatito que tengo aquí, que es como os comentaba, es una radio abierta. Esta es la que os voy a enseñar, es la versión de 2000.
7, que es la buena. Hay luego otras versiones que son más malas y que cuando lo pones lo que te genera es un campo de ruido blanco, un campo de ruido blanco que es bastante interesante porque a partir de ahí lo que se va generando es un ruido, van entrando o se va haciendo un escaneo. Yo la voy a poner en funcionamiento, si es que quiere funcionar. La voy a cambiar a AM, le vamos a dar volumen. Ya estáis escuchando algo, no sé si el micro. Bueno, escucháis ahí el ruido blanco. Le ponemos la velocidad. Yo la suelo poner habitualmente a 250 y ahora empezamos el escaneo. ¿Qué es eso? Es ese escaneo. Y esto sería básicamente lo que sería la Spirit, la Spirit Box, ¿verdad? A mí hay muchas ocasiones en las que me han dicho la gente, pero ¿esto de verdad funciona? Yo evidentemente a nadie le voy a decir que se gaste lo que vale una máquina de esta, que vienen a ser aproximadamente bueno, son unos 70 euros, pero que últimamente está por las nubes, ¿no? El precio en el mercado alcanza ya los 120 euros de reventa, como yo digo, ¿no? Yo no digo que nadie se lo gaste, pero que tampoco pongamos una, eh, una app que nos bajamos del Play Store, que lo que va a hacer es confundirnos y bueno, van a hacer que haya gente que no entiendan el afán de investigación de a lo mejor unos chavales y se rían de ellos, ¿no? Tampoco es eso. Hay que enseñar, hay que dar las herramientas y hay que explicarles todo bien para que tengan el conocimiento. Y bueno, habéis visto un poco las máquinas. Yo tengo las versiones digitales de estas dos máquinas, versiones digitales que no están disponibles en ningún Play Store ni nada y que funcionan muy bien. Pero lo que nos vamos a encontrar de aplicaciones móviles, por favor, descartarlo, ¿eh? Porque el 99,99% de las que nos vamos a encontrar, y siempre doy un 1% porque es la que no he probado, ¿no? Suelen ser, eso, una recreación. Julián Caballero, 48 años, profesor de historia de Valladolid. ¿Qué opinan los investigadores paranormales más reconocidos de la Spirit Box? Pues mira, te pongo mi amiga Laura Falcó, del Colegio Invisible, de Onda Cero y de Mega, le gusta mucho trabajar con ella y cree que es una máquina que es útil. Yo creo que es útil. Pedro Amorós indica que todo lo que ayude en la investigación paranormal es positivo, aunque sí es verdad que tiene una visión más escéptica, más crítica sobre ello. La gente, por ejemplo, de Ghost Adventure, Seth Vagan y compañía, hablan de una eficiencia abierta de la Spirit Box y muestra casos donde dicen haber recibido mensajes que son muy claros, nombres específicos, advertencias, y todo eso dicen que son respuestas directas. Otros, por ejemplo, vinculados al programa Cuarto Milenio, pues dicen que no, ¿no? Que no es una máquina válida para investigar. Oye, se mienta lo bueno y lo malo, respetando las opiniones de cada uno, respetando las opiniones de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que ninguno tenemos la vara de la verdad, ninguno tenemos lo que es lo que yo digo va a misa, ¿no? Yo prefiero basarme en mi amigo de el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que si queréis un día y si él lo vea bien, hablamos con él de fenómenos paranormales. Yo creo que desde su visión científica, si él no tiene ninguna pega, nos puede arrojar mucha luz y os va a decir que hay resultados que, oye, son significativos y que merece la pena estudiarse. Él no dice que sean paranormales, simplemente dicen que merece la pena estudiarse y eso es positivo. La Spirit Box, lo cierto es que divide a las personas que se dedican a lo paranormal, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Yo estoy a favor, sinceramente, pero me puedo equivocar. Lorena Puyol, 27 años, diseñadora gráfica de Girona, que dice, ¿puede la Spirit Box generar peligro psicológico si alguien cree firmemente en sus mensajes? Por supuesto, porque para personas que son emocionalmente vulnerables,
la idea de estar recibiendo mensajes de seres fallecidos pueden hacer que tengan auténtica ansiedad, que tengan dependencia emocional para tratar de hablar con esa persona que ellos creen que se manifiesta a través de la máquina, incluso fomentar creencias que no son positivas. Los psicólogos advierten que interpretar voces antiguas, yo trabajo con dos psicólogos y que vienen a mis investigaciones en algunas ocasiones, con Jorge y con José Manuel, y me dicen que interpretar voces como mensajes personales pueden influir en las decisiones y distorsionar la realidad, a no ser que sea un mensaje muy concreto, ¿no? En la que la persona diga, mamá, ¿eres tú? Le digan, sí. Y si eres mi madre, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Enriqueta. ¿Y cuáles son tus apellidos? Rodríguez Núñez. ¿Y qué edad tenías cuando moriste? 89 años. Ya son unas respuestas que son clavadas y que hay un rigor a la hora de analizarlas y son significativas, pero mientras, resultados aleatorios, voces o sonidos que se cree identificar, como antes cuando os decía que, hola, ha dicho mamá, eso no se puede evidentemente catalogar, ni tampoco se debe coger a la persona y alentarla. Simplemente hay que explicarle que hay que tener una perspectiva bastante seria, rigurosa y que hay muchas aplicaciones, como las que he explicado antes, que tienen un carácter lúdico y no tiene criterio. Tomás Aguirre, de 63 años, relojero de Pamplona. ¿Existe algún experimento profesional que haya confirmado comunicación real mediante la Spirit Box? Experimento profesional. Bueno, vamos a ver, sí, no. En un concepto científico, no, porque hasta hoy no existe un grupo científico de peso, una universidad, aunque yo estoy en contacto con varias de ellas, estamos haciendo muchos experimentos, o el propio CSIC, porque mi amigo lo hace y viene conmigo a título personal, no a título profesional. Entonces, no hay un experimento replicable que muestre que la comunicación con entidades se puede hacer a través de ese aparato de presencia. No. Los experimentos controlados además suelen fallar al intentar reproducir resultados, por eso que no es replicable y no es a voluntad. Y cuando se eliminan variables como la sugestión o demás, pues ahí tenemos resultados que son más negativos. Sí, por contra, tenemos investigaciones sobre terreno que se han tenido conversaciones a 5, 6, 7, 8 preguntas, que un detalle significativo. Yo tengo incluso compañeros que han tenido un resultado aún mayor, que sí tienen una base de experimentación más notable. Pero un experimento empírico controlado en laboratorio por científicos, no. A nivel de investigación paranormal, sí es verdad que hay resultados que son más alentadores, más positivos, pero que evidentemente no ha habido un científico ni un notario a la vera dando fe. Camila Soto, de 19 años, estudiante de física de Buenos Aires, que dice, ¿los campos electromagnéticos generados por la Spirit Box podrían explicar parte de la experiencia? Bueno, es posible, aunque el aparato no genera campos fuertes, ¿eh? Cualquier dispositivo electrónico puede influir, eh, pero no como para hacer que la máquina dé mensajes y demás. Es decir, un campo electromagnético generado por la máquina no existe una evidencia de que esos campos electromagnéticos tengan una relación con fenómenos paranormales. Para la ciencia, la presencia no implica una actividad de un espíritu, sino un simple funcionamiento del aparato que, dicho sea de paso, cualquier aparato eléctrico o electrónico te va a generar un determinado campo, mucho más si tiene un altavoz. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que no explican parte de esa experiencia. Mateo Reyes, de 45 años, abogado de México, Ciudad de México, el antiguo DF. ¿Puede la Spirit funcionar igual en exteriores que en exteriores? Sí, la verdad es que sí. En exteriores, en zonas alejadas de núcleos urbanos, bueno, funciona igual que en un sitio, una casa, ¿no?
porque dentro de una casa, por ejemplo, va a depender mucho de los materiales del edificio, de la acústica, de la atmósfera, de cómo recibe las ondas de radio. Bueno, los defensores interpretan que esto puede ser parte de todo ello, ¿no? Pero realmente la Spirit funciona igual en interiores que exteriores. Es más, fíjate, el mismo poner la Spirit Box en una jaula de Faraday lo que hace es que anula el concepto interior-exterior, porque en todos los sitios sería igual. Es decir, en cuanto al espacio que va a ocupar físicamente, no, un sitio tendrá más historia, menos historia, pero se puede hacer tanto en interior como en exterior. Eh, Elena Gil, 50 años, médica de Lisboa. Entonces, dice ella, ¿vale la pena seguir investigando la Spirit Box o es una pérdida de tiempo? Pues desde un punto de vista científico, eh, siempre te van a decir que no da caminos sólidos para la comunicación con supuestos espíritus. Pero sí es un objeto, dice la ciencia, que resulta muy útil para estudiar la percepción humana, las creencias y los sesgos y la manera en la que el cerebro construye sus propios significados. Y para los investigadores de lo paranormal, los sanamente escépticos, sigue siendo una herramienta muy válida para explorar posibilidades de obtener respuestas de radio, de transcomunicación instrumental, siendo, como os comentaba, explicándolo bien, haciéndolo bajo un determinado entorno, creando unas parrillas de respuestas para establecer, según estadística, lo que es azar de lo que no, analizando con varios investigadores las respuestas que han sido grabadas con esa Spirit Box, someterlo a un software de traducción y texto que nos diga lo que dice una determinada palabra, pasarlo a texto y coincidir con lo que se escucha y también meterlo en una cámara de Faraday. Todo esto, si haciendo todo eso da respuestas que son coherentes, estamos ante un método que es efectivo a nivel de transradio. Quizás no revela, en muchos casos no revele nada del más allá, pero sí sobre nosotros mismos. Y esto es lo significativo. Hay que ser sanamente escéptico, hay que ser constructivo, hay que tener espíritu crítico, pero también hay que darle una oportunidad a la máquina. Una última pregunta que me hace Pedro Rodríguez, de 49 años, que es electrónico, ingeniero electrónico de Madrid. En tu opinión, ¿es útil la Spirit Box? ¿Crees en ella? Bueno, es lo que os he dicho. En mi opinión, es un aparato de experimentación útil que sustituye a las válvulas de la transradio de Marcelo Bacci, que él iba dándole vueltecita al dial por un elemento que es electrónico, que el resultado es igual que el que hacía Marcelo Bacci, es decir, hacer un escaneo, él lo hacía manual, esto lo hace electrónicamente por el dial, que va creando un campo de ruido blanco, como hemos escuchado, que espero que se haya grabado, y que va haciendo ese ruido y en medio van surgiendo palabras. Palabras que pueden ser emisión de radio de una cadena de radio que está emitiendo, o en este caso pueden ser sonidos extraños que podemos calificar como elementos susceptibles de ser psicofonía, que va a ir en función de la coherencia de las respuestas y de otros parámetros. De esa forma, a mí me resulta un aparato que es útil. Es útil. Lo que no se puede es decir, voy a analizar objetivamente una Spirit Radio, una Spirit Box y fusilarla, literalmente, porque ahí no hay objetividad, ahí lo que hay es un concepto antes de analizarla que ya está establecido. Voy a negar lo que dicen los partidarios de la Spirit. Eso no vale tampoco, ahí sí que hay sesgo, ¿no? Entonces simplemente experimentemos, dejémonos de APP que no están validadas. Hagámoslo con máquinas, hagámoslo con elementos validados y a partir de ahí la opinión de cada uno es la que se basa en la propia experiencia. La Spirit Box, desde luego, ocupa un espacio singular dentro del mundo del misterio.
Es un punto de encuentro entre tecnología, psicología, creencia, fenómenos extraños, transradio, transcomunicación, posible supervivencia a la muerte, preguntas. Mientras que la ciencia tiene una postura escéptica, los investigadores de lo paranormal que la usan continúan acumulando testimonios de lo que ellos interpretan como respuestas coherentes desde el punto de vista paranormal. Quizás la Spirit no sea para los escépticos una ventana al más allá, sino un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y nuestros propios temores. Y para los partidarios de la Spirit, pues sea un método que hemos encontrado para hablar con ese otro lado. ¿Quién sabe? Sea como fuere, lo que espero es haberos dejado esto un poquito más claro y que os haya resultado interesante esta experiencia que hemos tenido hoy hablando de la Spirit Box. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho. Así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho, que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers, era verdad. Lo hizo desde el más allá y era feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.